cielos se abrieron. Un viento impetuoso azotó la tierra. Fuego y relámpagos iluminaron el cielo, y en medio de la tormenta apareció el trono de Dios. Hijo de hombre, levántate, porque te he escogido. Ezequiel no era profeta, pero Dios le mostró lo que ningún hombre había visto: la gloria del Altísimo, los querubines que sostenían su trono, las ruedas cubiertas de ojos que se movían sin girar, y en lo alto, el resplandor del Eterno. Toma este libro, cómetelo, hazlo parte de ti, y profetiza, aunque no te escuchen. Pero el mensaje era terrible. Jerusalén sería destruida. El templo ardería en llamas. Y la gloria de Dios se apartaría de su pueblo. Porque Israel había endurecido su corazón. La esperanza parecía perdida. Hasta que un día, Ezequiel fue llevado a un lugar desolado. Un valle sin vida, sin esperanza. Solo polvo y huesos dispersos en la tierra. Entonces, una voz resonó en su interior. Hijo de hombre, ¿pueden estos huesos volver a vivir? Ezequiel contempló el abismo de la muerte. Todo estaba consumido, roto, pero su respuesta fue apenas un susurro. Señor, tú lo sabes. Entonces profetiza y diles, escuchad la palabra del Señor. Y entonces, algo sucedió, algo que nadie imaginaba. El silencio ya no pudo sostener la muerte. Ezequiel vio la gloria de Dios partir, pero también vio su regreso, porque aunque Israel cayó, Dios nunca rompió su promesa, porque cuando Dios habla, lo imposible se convierte en realidad. El exilio en Babilonia había comenzado. El pueblo de Israel yacía en tierras extrañas, lejos de su ciudad, lejos de su templo, lejos de su Dios. Los ancianos murmuraban, los sacerdotes dudaban, los jóvenes perdían la esperanza. Algunos creían que su estadía en Babilonia sería corta, que Dios los libraría pronto. Pero los profetas enviados por el Señor ya habían hablado. El castigo sería largo. Y para muchos, definitivo. Entre los exiliados se encontraba un joven sacerdote. Su nombre era Ezequiel. Pertenecía a la línea de Leví. Y si Jerusalén aún estuviera en pie, pronto habría servido en el templo. Pero ahora, el templo estaba lejos, su destino incierto, y su corazón, dividido entre la esperanza y la resignación. Pasaba sus días en las orillas del río Quebar, donde los exiliados se reunían para recordar su tierra. Allí escuchaba a los ancianos. Allí veía la desesperanza en los ojos de su pueblo. Allí esperaba una respuesta de Dios, que hasta ese momento no llegaba. Entonces Débora, la esposa de Ezequiel, dijo con preocupación: ¿Por qué callas, Ezequiel? Los demás buscan respuestas. ¿No eres tú un sacerdote? Ezequiel respondió con duda: ¿Sacerdote de qué, Débora? El templo ya no está. Nos han quitado todo. ¿Qué más puedo ofrecerles? Ezequiel miró al horizonte. Vio a los ancianos reunidos. Sus rostros estaban llenos de angustia. Uno de ellos, Sadoc, se acercó y le dijo: Dicen que Jeremías aún está en Jerusalén, que el juicio
aún no ha caído del todo. Dios no destruirá su casa, Ezequiel. No nos ha abandonado. ¿Y cómo lo sabes, Sadoc? No hemos pecado contra él. No nos hemos alejado. Tú dudas demasiado. Hablas como si Dios realmente nos hubiera entregado a estos paganos. Pero Él nos sacará de aquí. Volveremos a nuestra casa. Es cuestión de tiempo. Ezequiel no respondió, porque en su interior no estaba seguro de que Sadoc estuviera equivocado. Pero en lo profundo de su corazón, algo le decía que la ruina no había terminado, hasta que un día los cielos se abrieron. Sucedió de repente. El viento se alzó con fuerza. El cielo se cubrió de nubes espesas. El sonido retumbó como un ejército marchando. Y del norte apareció una gran tormenta de fuego. Ezequiel levantó la vista y en medio del fuego vio la gloria de Dios. Había 4 seres vivientes. Sus rostros eran como el de un hombre, pero también como un león, un buey y un águila. Cada uno tenía 4 alas. Sus pies brillaban como bronce bruñido. Se movían en todas direcciones, pero sin girar. Y junto a ellos había ruedas dentro de ruedas, ruedas llenas de ojos. Y cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Era algo indescriptible, algo jamás visto por ojos humanos. Y sobre todo aquello, se elevaba un firmamento de cristal, y por encima, un trono, resplandeciente, majestuoso, y en el trono, alguien como un hombre. Su apariencia era de fuego, y a su alrededor, un arco iris resplandecía como señal de pacto. Era el Dios Todopoderoso. Y cuando Ezequiel lo vio, cayó sobre su rostro. Y entonces, Dios le habló. Su voz era como el estruendo de muchas aguas, como un trueno que sacudía la tierra. Hijo de hombre, levántate, porque te hablo. Señor, no soy profeta. No soy digno de esto. Hijo de hombre, toma este libro, cómelo, hazlo parte de ti, porque hablarás mis palabras. Y entonces, Dios extendió su mano. En ella había un rollo de escritura. En ambos lados estaban escritas palabras de lamento y juicio. Yo pongo mis palabras en tu boca. Te envío a un pueblo rebelde. Hablarás aunque no escuchen. Les advertirás aunque no atiendan. Porque sabrán que un profeta estuvo entre ellos. Ezequiel tomó el rollo con manos temblorosas. Lo llevó a su boca y lo comió. Y aunque eran palabras de juicio, en su boca sabían como miel, porque sabía que la voz de Dios era verdad. La visión terminó. Los cielos se cerraron. El resplandor desapareció. Ezequiel se encontró de nuevo en la tierra. Sadoc y Débora lo miraban con temor. Entonces, Sadoc preguntó con incredulidad: ¿Qué viste? Vi al Señor y me ha enviado a advertir a Israel. Ya no era solo un sacerdote. Ahora era un profeta, un mensajero de Dios, en medio de un pueblo rebelde. Y su misión apenas comenzaba. Ezequiel sabía que debía hablar. Pero, ¿cómo decirle a su pueblo que Jerusalén sería destruida? ¿Cómo advertirles que la gloria de Dios se apartaría de su templo? Él era solo un hombre, pero Dios le había ordenado hablar.
En el campamento, algunos exiliados estaban reunidos alrededor del fuego. Algunos ancianos conversaban, otros miraban el horizonte con nostalgia. Entonces, Ezequiel se acercó y se colocó en el centro gritando: Escuchad, oh casa de Israel, el Señor me ha hablado. Y esto es lo que dice el Altísimo: vuestra ciudad será destruida, el templo será profanado, porque habéis pecado contra mí, porque habéis traicionado mi pacto. Y ahora, la espada viene sobre vosotros. El campamento quedó en silencio. Algunos ancianos se miraron entre sí. Sadoc, el hombre que antes discutía con Ezequiel, se levantó con indignación y dijo: Mentira. Dios no destruiría su propio templo. Él no abandonará su ciudad santa. Algunos exiliados susurraban entre sí: ¿acaso Jeremías no profetizó lo mismo en Jerusalén? Pero ¿y si es verdad? Si esta es la ira de Dios. No os dejéis engañar. Dios nos sacará pronto de aquí. Jerusalén no caerá. Ezequiel miró a Sadoc. Sabía que no lo convencería con palabras. Pero Dios le había dado una instrucción. Él no solo debía hablar, sino actuar. Dios le ordenó hacer señales, actos extraños, impactantes, para que Israel comprendiera el mensaje. Y así, ante la mirada de su pueblo, Ezequiel comenzó a actuar. Una mañana, los exiliados se reunieron alrededor de Ezequiel. Lo encontraron acostado de lado en el suelo, sin moverse. Los niños se acercaron con curiosidad. Los ancianos murmuraron entre sí: ¿Qué está haciendo? Ezequiel, levántate. No puedo. Dios me ha ordenado acostarme sobre este lado por 390 días, un día por cada año de pecado de Israel. Día tras día, Ezequiel permaneció allí, bajo el sol abrasador, bajo la mirada de su pueblo. Muchos se burlaron, otros se preocuparon, pero nadie podía ignorarlo. Si esto es una señal, ¿qué significa para Jerusalén? No significa nada. Dios nunca permitirá que caigamos. Pero cuando pasaron los 390 días, Ezequiel se giró sobre su otro costado y permaneció allí otros 40 días. Y entonces, el pueblo comenzó a temer. Pero la señal no había terminado. Un día, Ezequiel se levantó y comenzó a hornear pan. El pueblo se acercó con curiosidad, pero cuando vieron sobre qué cocinaba el pan, sus rostros se llenaron de asco. Ezequiel, eso es inmundo. Cocinas sobre excremento humano. Así será en Jerusalén. Quienes queden vivos comerán pan impuro, serán como mendigos, serán esparcidos entre las naciones, porque Dios ha retirado su favor. ¿No hay esperanza, Ezequiel? La ciudad aún puede arrepentirse, pero no escucharán. Unas semanas después, Ezequiel apareció con un cuchillo afilado. En silencio, cortó cabello de su cabeza y su barba. Los exiliados lo miraron desconcertados. Y luego, dividió su cabello en 3 montones. Uno lo quemó en fuego, otro lo cortó con una espada, y el último lo arrojó al viento. El pueblo quedó en silencio. Así hará Dios con Jerusalén. 1/3 morirá por el hambre y la peste, otro 1/3 caerá por la espada, y el último será esparcido entre las naciones. Pero unos pocos serán guardados. Un pequeño remanente vivirá. El pueblo se dividió. Algunos rechazaron a Ezequiel, otros empezaron a creerle, pero todos temían en su corazón. ¿Qué pasaría si tenía razón? ¿Qué pasaría si Jerusalén realmente caía?
Ezequiel lo sabía. Pronto, lo inevitable sucedería, porque Dios ya había hablado y su palabra no volvería atrás. Ezequiel había hablado. Día tras día, el mensaje fue dado. Las señales fueron mostradas. La advertencia fue clara. Pero el pueblo no escuchó. Algunos se burlaron, otros dudaron. Pocos creyeron. Pero en Jerusalén, los líderes continuaban en su pecado. Una noche, el Espíritu de Dios vino sobre Ezequiel, y en visión fue llevado hasta Jerusalén. Pero lo que vio no era la ciudad santa que recordaba. Era algo peor, mucho peor. Dentro del templo había ídolos. Dentro del templo, sacerdotes adoraban al sol. Dentro del templo, ancianos quemaban incienso a dioses falsos. Y mujeres lloraban por Tamuz, el dios babilónico de la fertilidad. El templo de Dios estaba contaminado, corrupto, profanado. Ezequiel gritó con horror. No puede ser. Se supone que aquí habita la gloria del Señor. Pero la gloria del Señor ya no estaba en su lugar. Entonces Dios habló. ¿No ves lo que han hecho en mi casa? ¿No ves cómo han llenado mi templo de abominaciones? Por eso me apartaré de ellos. Y entonces, Ezequiel vio lo impensable. La gloria de Dios comenzó a moverse. Se levantó del lugar santísimo, salió hasta la puerta del templo y allí se detuvo, como si esperara, como si diera una última oportunidad. Pero el pueblo no se arrepintió, así que la gloria siguió avanzando, cruzó los muros de Jerusalén y se posó sobre el monte de los Olivos. Y allí se detuvo otra vez, esperando. Pero el pueblo seguía en su rebelión. Y entonces, Ezequiel vio lo que ningún otro profeta había visto antes. La gloria de Dios se alejó, se elevó en los cielos y desapareció. Señor, no nos dejes así. Han endurecido su corazón. Han sellado su destino. Ahora vendrá el juicio. Semanas después, las noticias llegaron a Babilonia. Nabucodonosor había marchado contra Jerusalén. El hambre devoraba la ciudad. Los nobles morían en sus casas. Los sacerdotes clamaban, pero Dios no los escuchaba. Y cuando la última puerta fue derribada, el ejército babilónico entró con violencia. El templo fue saqueado. Los altares fueron derribados. Las columnas de bronce fueron destruidas. Y la casa de Dios fue incendiada. Las llamas subieron hasta el cielo. Y el humo marcó el fin de Jerusalén. Entonces Sadoc, con lágrimas en los ojos, se dirigió a Ezequiel. Era verdad. Dios nos ha abandonado. Jerusalén ha caído. No. Dios no nos ha abandonado. Nosotros lo abandonamos primero. Y entonces hubo silencio. El pueblo ya no tenía templo, no tenía ciudad, no tenía rey. La nación de Israel había muerto, pero Dios aún no había terminado, porque aunque el juicio había caído, en el horizonte se levantaba una nueva esperanza. Jerusalén había caído, el templo ya no existía, el pueblo estaba esparcido, muchos morían en el exilio, otros fueron esclavizados, y aquellos que aún tenían aliento se preguntaban si Dios los había olvidado. Pero Dios seguía hablando, porque aunque el juicio había caído, el plan de Dios aún no había terminado. Ezequiel esperó
esperó escuchar una palabra de esperanza, pero lo que Dios le mostró fue distinto. El juicio no solo era para Israel, las naciones paganas también serían juzgadas, y Dios le ordenó a Ezequiel profetizar contra ellas. Entonces Ezequiel profetizó: Así dice el Señor: Oh, Tiro, te has burlado de Jerusalén. Dijiste: ahora seré grande entre las naciones. Pero yo traeré contra ti las olas del mar. Serás arrasada como un barco en la tormenta, y nunca más serás hallada. Días después, las noticias llegaron desde el oeste. Tiro, la gran ciudad del comercio, había sido destruida. Dios había cumplido su palabra, pero aún quedaban más. Así dice el Señor: Oh Egipto, creíste que tu río era tuyo, pero he aquí que tus aguas se secarán, tus tierras serán entregadas a la espada, y nunca más serás una potencia entre las naciones. Y así, Ezequiel anunció el fin de los imperios. Amón, Moab, Edom, Filistea, todos cayeron ante la ira de Dios, porque Dios no solo es el Dios de Israel, es el Señor de toda la tierra. Pero a pesar de estas profecías, el corazón de Ezequiel se llenó de angustia. Israel seguía muerto, no tenía ciudad, no tenía templo, no tenía un rey. Y entonces, Ezequiel hizo la pregunta que nadie se atrevía a hacer: Señor, ¿nos has desechado para siempre? Dios respondió: Ven, hijo de hombre, te mostraré lo que ha de venir. Y en visión, Dios llevó a Ezequiel a un valle, pero el valle estaba lleno de huesos. Eran muchos, eran secos, eran olvidados, eran Israel. Ezequiel caminó entre ellos. Cada paso le recordaba que su pueblo ya no existía. Y entonces, Dios le habló: Hijo de hombre, ¿pueden estos huesos vivir? Ezequiel miró los huesos. No tenían carne, no tenían vida. Eran solo polvo, solo muerte. Pero él sabía que para Dios nada es imposible, y respondió con humildad: Señor, tú lo sabes. Profetiza sobre estos huesos. Diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Os daré tendones, os cubriré de carne, os daré aliento de vida, y viviréis. Ezequiel profetizó, y de repente, los huesos comenzaron a moverse. Se unieron, crecieron tendones, se cubrieron de carne, y delante de él, cuerpos completos. Pero aún no había vida en ellos. Entonces Dios agregó: Profetiza al Espíritu. Dile: ven, Espíritu de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ezequiel obedeció, y el viento sopló sobre ellos. Los cuerpos se llenaron de vida, y delante de él se levantó un ejército poderoso. Estos huesos son la casa de Israel. Dicen: nuestra esperanza ha muerto. Pero yo os haré vivir. Os traeré de vuelta a vuestra tierra, y pondré en vosotros mi espíritu, y viviréis. Señor, nos restaurarás. Pero Dios no solo restauraría a su pueblo físicamente, lo haría espiritualmente. Porque el problema de Israel no eran sus enemigos, era su propio corazón. Y Dios prometió algo más grande. Os daré un corazón nuevo. Quitaré vuestro corazón de piedra, y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Escribiré mi ley en vuestro interior, y nunca más os apartaréis de mí. Ezequiel entendió. Dios no había terminado con su pueblo. La restauración vendría. Pero primero, el corazón de Israel debía cambiar. Pero la visión aún no había terminado. Dios le mostró un futuro más lejano. Un reino,
un rey, un pastor, que gobernaría para siempre. Mi siervo David será su rey, reinará para siempre, y haré un pacto eterno con ellos. Seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ezequiel comprendió. Dios no solo restauraría a Israel, un día le daría un rey eterno, y bajo ese rey, el pueblo nunca más se apartaría. Ezequiel despertó de la visión. Ya no sentía desesperanza, sino fe, porque aunque Israel había caído, Dios lo haría vivir otra vez. Y aunque el templo se había destruido, Dios habitaría en los corazones. Porque cuando Dios promete, Dios cumple. Ezequiel había visto el juicio, había visto la destrucción de Jerusalén, había visto la muerte y la desesperanza. Pero Dios aún tenía más para mostrarle. Y en visión, Ezequiel fue llevado a un lugar que jamás había imaginado. Un lugar donde la presencia de Dios volvería a habitar con su pueblo. Un lugar santo, el templo restaurado. Era el año 25 del exilio. Israel seguía en cautiverio. Jerusalén aún yacía en ruinas. Pero una mañana, la mano del Señor vino sobre Ezequiel, y en visión, Dios lo llevó a una montaña alta. Allí, frente a él, se levantaba una gran ciudad. Pero en el centro, había algo más grande, algo glorioso, algo que no pertenecía a este mundo. Un templo, no como el de Salomón, no como el que fue destruido. Era algo mayor, era perfecto. Entonces, Ezequiel asombrado dijo: Señor, ¿qué es esto? En ese momento apareció un mensajero celestial y le dijo: Hijo de hombre, mira con tus ojos, escucha con tus oídos, porque todo lo que veas debes anunciarlo a Israel. Ezequiel caminó por el templo. Las puertas eran enormes. Los atrios eran amplios. El altar se alzaba en el centro. Y la presencia de Dios se sentía en cada piedra. Pero lo más impactante no era su tamaño, no eran sus columnas, era lo que estaba por suceder. Ezequiel levantó la vista y vio un resplandor en el cielo. Desde el oriente venía un fuego ardiente, venía un estruendo como el de muchas aguas, venía la gloria del Señor. Ezequiel cayó sobre su rostro, porque entendió que estaba viendo el momento que había esperado toda su vida. La gloria de Dios, regresando a su templo. Entonces Dios habló: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Aquí habitaré, para siempre entre mi pueblo. Israel nunca más se apartará de mí, y nunca más profanarán mi santo nombre. Ezequiel lloró, porque la presencia de Dios había vuelto. Y en su corazón comprendió la verdad que siempre supo. Dios no había abandonado a su pueblo. Ellos lo habían abandonado a él. Pero ahora, el pacto sería restaurado. Pero la visión aún no había terminado. Ezequiel vio algo más. Desde el templo, desde el mismo altar, brotaba un río. Primero era un hilo de agua, luego una corriente, luego un torrente profundo. Y donde quiera que el río llegaba, traía vida. Los desiertos florecían, los árboles crecían, los peces llenaban los mares, el agua del mar muerto se volvió dulce, porque este no era un río normal, era el río de Dios, el río de vida. Entonces Dios dijo: Estas aguas sanarán la tierra. Donde quiera que lleguen, habrá vida, y mi pueblo habitará en paz para siempre. Señor, ¿esto es real? ¿Volveremos a casa? Os traeré de regreso, os daré un corazón nuevo, y nunca más os apartaréis de mí, porque esta ciudad ya no se llamará solo Jerusalén. Desde ahora se llamará El Señor está allí. Ezequiel despertó de la visión. Su corazón latía con fuerza, porque entendió
que este templo era más que un edificio. Era una promesa. Era el símbolo de un futuro reino. Un día, Dios no solo habitaría en un templo de piedra, sino en el corazón de su pueblo. Un día, el Espíritu Santo vendría, y Dios escribiría su ley en los corazones de los hombres. Porque el templo más grande no es de piedra, sino de carne y espíritu. Y ese día, toda la tierra será llena de su gloria. Ezequiel vio el juicio, vio la caída de Jerusalén, vio la desesperanza del exilio, pero también vio la restauración, porque Dios no abandona a los que son suyos, porque su fidelidad es eterna. Y la profecía de Ezequiel aún resuena hoy. Nos recuerda que Dios es justo, pero también que Dios es misericordioso, que Él castiga el pecado, pero siempre deja abierta la puerta del regreso, que donde hay muerte, Él trae vida, y que un día su gloria cubrirá la tierra, como las aguas cubren el mar. Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por ser parte de esta historia, para que podamos seguir trayendo más películas bíblicas. Te pedimos que apoyes este video. Dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal. Así podremos seguir contando estas historias y llevando la palabra de Dios a todos los rincones del mundo. Si quieres seguir explorando más de la historia de la Biblia, en unos instantes te aparecerán 2 videos recomendados en pantalla. Si quieres ver el principio de todo, cómo Dios creó el mundo, cómo comenzó la historia de la humanidad y cómo se formó el pueblo de Israel, entonces te recomendamos ver la película de Génesis. Es el inicio de esta gran historia y te dará el contexto para todo lo que has visto hoy. Pero si ya la viste, entonces puedes continuar con la historia de Moisés, el hombre que liberó a Israel de la esclavitud, el que guió a su pueblo a través del desierto y el que recibió la ley de Dios. 2 historias imperdibles. Así que elige una y sigue explorando con nosotros los misterios de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.